Bienvenido. Es mi deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bien, gracias por participar de esta enseñanza, que es la misma enseñanza que doy en el servicio presencial en la iglesia. Si tú estás en Guatemala, acompáñanos y será grato estrechar tu mano, darte un abrazo y poder conocerte mejor. Bien, donde estás ahí, vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable. Y al mismo tiempo después vamos a adorar con un canto. Padre mío, te doy gracias porque en tu misericordia siempre tú te acuerdas del que te busca, del que te clama, del que anhela más de ti. Háblanos hoy y muestra, Señor, el propósito para el cual tú nos has dispuesto, nos viste, te amamos en todo sentido. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Puede orar conmigo con este canto. Eres tan bueno, en la duda me encuentras. Si la fe yo perdiera, porque no puedo ver. Esto prefiero, confiar en tus planes, aunque desmaye y no pueda entender que tú me encuentras aquí. Y aunque esté lejos, te acercas a mí. Solo quiero creer. Tu voluntad de escoger, entregártelo todo y volver a creer. Me has sostenido tu misericordia y con paciencia me has hecho ver que no han sido mis fuerzas ni mis victorias. Tuya es la gloria y la volveré a ver. Tú me encuentras aquí. Y aunque esté lejos, te acercas a mí. Solo quiero creer. Tu voluntad de escoger,
tiene poder y lo puede hacer. ¿Cuántos pueden cantar esto? Sé que mi Dios tiene poder. Sé que mi Dios lo puede hacer. Sé que mi Dios tiene poder y lo puede hacer. Vamos, confiesa esto sobre tu vida. Yo sé que mi Dios tiene poder. Sé que mi Dios lo puede hacer. Sé que mi Dios tiene poder y lo puede hacer. Que se escuche, lo puede hacer. Sé que eso es mi Dios. Tiene poder y lo puede hacer. Y lo puede hacer. Puedes decirle: yo sé que tienes poder, oh Dios. Yo sé que en ti, al creer en ti y en tus promesas, puedes hacer cosas sobrenaturales en mi vida. Y por eso te adoro. Puedes en este momento levantar tus manos y decirle: te adoro, Señor, de todo corazón. Te adoro, oh Rey, porque me has mostrado cuánto nos amas y cuánto anhelas despertar en nosotros el propósito de nuestra creación, de nuestro nacimiento. Te alabo, Padre, te exalto, te adoro, mi Dios, santo, santo, santo. Oh, Arrabashikam, Barrabasuta, Barrabashaya, te adoro, Señor. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea mi Padre. De una vez quiero bendecir por aquellas ofrendas que han enviado a este ministerio. Es una forma de adoración y ahorita vamos a continuar la adoración de esta manera. Padre, yo bendigo, Señor, esta semilla que ha caído, que han enviado, que han depositado, y te adoramos con ella. Y tal como tu palabra lo dice, Señor, te ruego que tú hagas eco, Padre mío, a la fe de mis hermanos y los guardes, los santifiques, los protejas y te levantes como castillo y escudo alrededor de sus vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios.
Bueno, vamos en este momento a llevarte a la palabra. Ese canto nos prepara. Tal vez tú dirás, ¿y por qué siempre pone un canto? Bueno, porque el anhelo es preparar tu corazón para la semilla. Ese canto es como, llamémosle así, el rocío o el agua que cae en la tierra sedienta. Lista, ya húmeda, puede caer la semilla para que provoque por la fe su destino. Toda palabra que uno recibe, tu clamor debería de ser, Señor, que esta semilla, que esta palabra la pueda vivir, que sea una experiencia. Yo sé que en tu nombre yo la puedo tener como una experiencia. Y cada resultado de cada experiencia va a fortalecer tu ser interior. De modo que vas a estar viendo que tú eres muy útil para lo que Dios tiene destinado. Y este es el propósito de este mensaje del día de hoy. Decirte que hay señales que nos seguirán, que seguirán a los que creen. Y aquellos que creen, pues estas señales los acompañarán, ¿verdad? Bueno, pero para poder entrar de lleno a esta enseñanza, te voy a dar una visualización. Jesús amado, nuestro amado, él estuvo 3 años con sus discípulos. Acuérdese que él fue alcanzando a uno por uno. La mayoría tenían oficios diferentes, a excepto de Pedro, Jacobo y Andrés, que eran pescadores. Ya de ahí tenemos pues que habían de diferentes oficios. Y él pues tuvo que primeramente transformar el corazón de ellos para que pudieran ellos asimilar lo que el propósito por lo cual ellos iban a ser llamados apóstoles. El Señor no se llamó apóstol a sí mismo, sino que Él le llamó a sus discípulos apóstoles porque sí que significa enviados para esparcir una semilla de buenas nuevas. Esto fue lo que ellos tenían que hacer e hicieron. Pero cuando uno asocia todas las escrituras, a lo largo de la escritura, cuando ellos estaban viviendo con ellos, la mayoría de enseñanzas eran acerca de su conducta, acerca de la fe, por ejemplo, acerca de cómo ellos deberían de saber esperar en Jesús y el Consolador. O sea, tenía que ver mucho acerca de cómo desarrollar en ellos la fe, los dones de poder ser usados en gran manera. Pero de alguna manera dice que cuando Jesucristo resucitó, Él pasó tiempo después con ellos, pero da la impresión que en ese tiempo que estuvo fue un tiempo magistral de enseñar. No habla que en ese tiempo Él haya ido a las calles o a los pueblos a presentar las buenas nuevas. No habla que en ese tiempo Él haya ido a sanar o a volver a convocar a las multitudes, sino que algunas multitudes que eran discípulos se acercaban a Él para escucharlo a una habitación. Empezaron en un aposento alto. Y dice que el mensaje de Él era muy específico. Eran instrucciones. Instrucciones. Entonces, imagínense, 3 años de darles parábolas, pues ejemplos de cómo vivir la vida cristiana, y posterior 40 días de instrucciones. Pero el último día que está con ellos,
prácticamente hay un mensaje, hay un bosquejo con una instrucción muy precisa que esa quedó registrada en la Escritura. Entonces, la pregunta es, si de todos estos 3 años, 40 días, ¿cuál cree usted que debiera de ser la sinopsis o el mensaje que para él debiera de ser el más importante? Pues yo me atrevería a decir que tal vez sea el último. Que él pudo haberles dicho, miren, si de todo lo que les enseñé se les olvidó algo, pues lástima, no debiera de ser así. Pero este último mensaje, sí lo tienen que tener en la punta de la lengua. Este último mensaje es clave para sus vidas. Yo pienso que debe haber sido, no se los dijo de esa manera, pero debe de ser muy importante, porque ese mensaje está relatado. Lo encontramos en Hechos, lo encontramos en Marcos, parte en Mateo. Y usted dice, ¿y cómo sabe que ese es el mensaje? Porque dice la Escritura que dando esa porción de palabras que quedó registrada, dice, y salió y ascendió a los cielos. Entonces, definitivamente él no pudo haber ascendido varias veces, ascendió una sola vez. Entonces, lo que registró esas palabras antes de ascender están en Mateo, están en Marcos y están en Hechos. Entonces, yo le he llamado que realmente ese mensaje es su última instrucción, ¿verdad? Pero para poder llegar a esta última instrucción tenemos que comprender quiénes estuvieron presentes, quiénes participaron de sus discipulados o en esos últimos días que estuvo él ya resucitado, ¿verdad? Bien, la Escritura dice que él se le apareció a muchos. Bueno, así lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, 4 al 6. Y dice de esta manera, que pues luego que él fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12, y mire lo que dice, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que si él convocó a 500 discípulos, que yo me imagino que ellos tenían una madurez diferente, no andaban buscando sanidades, no andaban buscando milagros, él querían ir a escuchar al maestro. Incluso Pablo describe la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Entonces, usted preguntará, ¿y usted por qué asegura que él solo les dio enseñanzas? Porque así lo dice la Escritura. Si usted me acompaña en Hechos, capítulo 1, verso 3, dice de esta manera. Bueno, lo vamos a leer así. En Hechos, capítulo 1, dice así. El primer relato que escribí, Teófilo, esto lo escribió Lucas, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que cuando él escribió en el libro de Lucas, relató las experiencias de Jesús, de sus milagros y enseñanzas de vida, hasta el día en que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado, mire esto, había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles, mire, 40 días, o sea que él estuvo 40 días enseñándoles, instruyendo, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y no menciona que él haya estado ahí caminando en las aldeas, convocando a los miles de multitudes, haciendo milagros. No, menciona que su énfasis fue instruir,
instruir. Y si nosotros somos la iglesia, y llamémosle así, somos esta parte de la iglesia que está culminando esta última etapa de la iglesia gloriosa, nosotros debiéramos de continuar, y si nos toca nosotros ver la venida del Señor, sellar lo que Él enseñó en sus inicios con propiedad. Yo iría llamémosle, con un deseo ferviente de aprender y saber qué fue lo que Él demandó para nosotros. Bueno, Él lo dijo de esta manera, como les mencioné, Él dio algunas instrucciones antes de ascender en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo, Él dijo de esta manera, dice así: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Esta palabra naciones es una palabra griega que significa etnos. No es naciones, llamémosle como países, sino habla de etnias. Obviamente, pues prácticamente las naciones congregan un tipo de etnia. La raza china, la raza morena de color, la raza aria, pues hay diferentes razas y están centradas en algunas regiones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, ¿cuál era lo que les dijo? Bueno, mi instrucción precisa es, uno, ser testigos de lo que yo he hecho a todos lados. Pero enseñándoles dice, a guardar todo lo que os he mandado. O sea, en otras palabras, que mis instrucciones, todo lo que yo enseñé, lo guarden. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta última instrucción, pienso yo que nosotros debemos de guardarla aún más. Y posterior, el verso que finaliza, el 21, menciona, y el Señor salió y ascendió a los cielos. Bueno, ahora vamos con Marcos, que es el otro que habla de estas instrucciones previo a su ascenso. Bueno, aquí está Mateo. Esto es muy importante. ¿Por qué incluí este verso? Porque el Señor amado, prácticamente, cuando Él le mencionó, por ejemplo, a Juan el apóstol, la revelación de Jesucristo llamada el Apocalipsis, nunca fijó fechas. Es más, cuando a él le preguntaron, ¿cuándo serán estos tiempos de tu venida? Él respondía, no es por fechas, porque ni la hora ni el día lo sabe el Hijo de Dios ni sus ángeles. Obviamente cuando él lo dijo, acuérdese, Jesucristo no estaba glorificado, Él era como hombre en la tierra. Obviamente, cuando Él asciende, seguramente Él sabe, Él conoce los secretos del Padre y sus fechas. Y Él seguramente a su iglesia la va a preparar porque Él sabe cuándo son esas fechas. Pero cuando Él estaba aquí, se limitó a decirle, pero a ustedes observen las señales, porque si ustedes están atentos a las señales, podrán saber si se están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas y si ustedes están participando de los tiempos de Dios para la iglesia. Y por eso Él dio varias señales. Por ejemplo, dio varias señales al mundo, y estas cosas observaréis, que van a haber rumores de guerra, cambios en el clima y pues terremotos. Y Él dijo de esta manera en Mateo 24:3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo. Y es lo que les mencioné hace un rato. Él de ahí escribe toda una serie de señales que de alguna manera yo he llamado como partes, como
todas esas piezas de un mosaico de las señales, y cuando se van pegando, empiezas tú viendo el panorama. Y yo creo que con todo el cumplimiento de tanta señal que hay ahora, ese mosaico ya está bastante completo. Bueno, entonces ahora ya podemos ir a las señales, o llamémosle a la instrucción que Jesús dio en Marcos. Y aquí es donde más se extendió en este bosquejo o en esta enseñanza. Y esta enseñanza es prácticamente, yo diría, la más importante. Entonces dice aquí: después se apareció a los 11, o sea, cuando él resucitó, se aparece primeramente a los que estaban en la barca a la orilla del mar, se despide, y después estaban los 11 reunidos, se los manda a reunirse, y él se aparece milagrosamente en medio de ellos. Seguramente que esto fue después de los 40 días de estar enseñándoles continuamente. Y dice de esta manera: después se apareció a los 11 mismo cuando estaban sentados a la mesa. 11 porque Judas, pues, y sabemos que él se ahorcó. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y sigue después diciendo, mire cómo dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Pero mire el verso 17, dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. Hay otra versión que dice: estas señales seguirán o acompañarán. Esto es, cuando uno mira esta palabra, es algo que no se puede despegar de uno. Estas señales deberían de estar pegadas al creyente. ¿Sabe cómo lo enseño yo? Como que si fuera tu sombra. Tú te puedes despegar de tu sombra. Seguramente tú me dirás: no, hombre, eso es imposible. Y yo te diría: bueno, ¿y no has visto Peter Pan cómo se despide de su sombra? Pero esa es una caricatura. Bueno, una historia. Pero la sombra es imposible. Algo así es que estas señales deberían de acompañarnos continuamente. Deberían de estar siempre con nosotros. Y esta última instrucción que él dio es como decirte: tengan presente esto, porque esto debería de acompañarlos todo el tiempo. Todo el tiempo, a donde quiera que ustedes vayan. Deberían de estar estas señales como dando evidencia que ustedes son creyentes, porque dice: acompañarán a los que han creído. Yo pregunto: ¿tú has creído? Dime, ¿tú has creído? Y tú me dirás: ¿creer en qué? Bueno, ¿has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió para redimirte del pecado y para darnos acceso al Padre para vida eterna? Y lo tienes en el corazón, porque con el corazón que se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú lo confiesas como Jesús, como Señor y Salvador de tu vida, y Señor significa que Él tenga señorío. Porque si tú has creído, bien haces en tener presente este mensaje, porque este mensaje pues nada menos nos va a mostrar qué señales nos deben de seguir. Entonces, aquí yo he enumerado las 7 señales que menciona esta instrucción. Y te puedo asegurar que ahora
Todos vamos a estar con lápiz y papel tratando de retener o memorizar, o si no, tomarle una foto a la pantalla cuando ya estén completas, pero estas señales deberían de estar siempre con nosotros. Entonces, lo primero que dice es, id por todo el mundo. Amén, dirá alguno. Yo sí me apunto a eso, tanto que quisiera yo ir a conocer, y alguno podrá mencionar que la Torre Eiffel, que la Torre de Londres, que la muralla china o las cataratas del Niágara. No, pero hoy te voy a bajar del caballo, dirá alguno. Esta palabra, mundo, viene de una palabra griega que es cosmos. Y cosmos significa lo creado para albergar. O sea, todo lo que Dios ha creado para poder tener a un ser viviente en él. Cosmos, pues por una implicación podríamos decir, la tierra fue creada por Dios y todos sus habitantes que en él están, ¿verdad? Pero asimismo podríamos también decir que el universo fue creado por él. Entonces, este cosmos va más allá de la tierra. Y este verso pues prácticamente da evidencia de que a aquellos que de alguna manera en esta tierra no se avergüenzan del Padre y manifiestan sus convicciones con propiedad, tengan por seguro que van a poder ser muy útiles cuando Dios los envíe a algún lugar. No solo en esta tierra, sino puede ser fuera de ella, ¿verdad? Acuérdese que este cosmos es inmenso, es grandísimo. Han de haber otro tipo de creaciones donde Dios dirá, ahí necesito que se lleve el evangelio, ahí necesito que se lleve el plan, que se hable del reino, porque eso fue lo que Jesucristo enseñó en esos 40 días, enseñanzas acerca del reino. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer en todo este cosmos? Bueno, dice en la palabra 2, en el punto 2, predicad el evangelio a toda criatura. Esta palabra evangelio es otra referencia a decir dar testimonio o dar evidencia de las buenas nuevas. Y cuando dice toda criatura, nuevamente dice, no menciona a los hombres únicamente. Da la impresión que toda criatura es a toda creación de Dios que tenga vida. Y esto va a ser no solo en esta tierra, sino inclusive en el siglo venidero, donde sea, o en el milenio, aquellos que pues de alguna manera ahora puedan decir a Dios, Señor, déjame ser útil para ti. Pero pastor, me dirá alguno, yo no quiero poner iglesia. Yo no quiero participar de la oficialidad o tal vez yo fui líder y ahora ya no quiero ser líder de una iglesia. No, las iglesias son unas instituciones, digamos las estructuras eclesiásticas que le llamamos iglesia en la tierra, son instituciones que ayudan a la gente a que pueda a liberarse y a que pueda tener esa, llamémosle, fuerza, esa enseñanza, esa instrucción para poder ir a donde quiera que vaya y predicar y dar testimonio de lo que ha creído. Por eso es que, no sé si usted ha oído el término, pero se dice comienza o inicia a dar testimonio con tu oikos. Oikos es una palabra griega que significa casa o familia. Entonces, ¿cuál es el primer círculo que nosotros tenemos más cercano que puedan conocer de lo que tú crees? Es tu familia o los cercanos a ti.
los que tú consideras tus amigos, que son como tu familia, aunque no de sangre, pero los consideras más que hermanos, es un amigo en el tiempo de angustia, dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, pero sigamos viendo, y dice en el verso 3, en mi nombre echarán fuera demonios. Ay, no, pastor, yo no quiero reprender. Uy, yo sé que estos demonios se ponen difíciles y hasta sacan espuma y tienen fuerza sobrenatural. No, obviamente, mira, hay diferentes, llamémosle así, categorías. Hay personas que están endemoniados de tal manera que sí se necesita una autoridad muy especial. Pero muchos, por no decir miles, o la gran mayoría, sin Cristo, están siendo atormentados, angustiados por estos seres que vienen a tratar de quitarles la paz, tratan de darles temor, tratan de ponerlos con rencor, con odio. Y uno se sabe que conoce a alguien que pueda estar en una situación de angustia, de temor, preocupación, malestar con algún ser, ¿verdad? Tú puedes llegar y decirle, puede ser que lo que te molesta tanto sea espiritual. Si tú me permites, yo puedo orar por ti y pedirle a Dios que te guarde, te bendiga. Y cuando usted está orando en su corazón y de repente saca la palabra, dice, y en el nombre de Jesús echo fuera todo tipo de lazo que quiera atormentarte. Sea roto en el nombre de Jesús. Eso es dar testimonio, porque de esa manera, si te toca a alguien que es liberado en tus manos, y eso que te das cuenta, no necesita estar con él con los cachos o con el espumarajo. No, sencillamente puede ser alguien que está únicamente con una angustia en el corazón, y tú puedes liberarlo de esa manera. O sea que ve y toma la autoridad que Dios te da, y si tienes la oportunidad de ver a alguien que esté en una situación así, o enfermo, inclusive hay algunos que son atormentados por enfermedad, ve y ora. Ve y ora por él. Bueno, sigamos viendo. Y 4 dice, hablarán nuevas lenguas. Ay, mire, pastor, yo he intentado, y por más que repito lo que dicen allá, que digan, repita, Rosita saca la ropa, Rosita saca la ropa. O la otra oración que dice, Rambo lanza la bazooka. Rambo lanza la bazooka. No se trata de decir palabras raras. Hablar en lenguas es que tú puedas de alguna manera sensibilizarte de tal manera que te humillas a decirle a Dios, Señor, no entiendo mucho de esto de hablar en lenguas, pero lo que sí entiendo, oh Dios, es que tú quieres llenarme de tu Santo Espíritu. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Bueno, mire, generalmente una evidencia de que cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo es porque uno habla en lenguas. Eso te ayuda a creer que el Espíritu Santo está contigo. El hablar en lenguas inclusive dice que ayuda en nuestra debilidad, porque las lenguas que hablamos en sonidos que no se entiende, que no entendemos en lo humano, llamémoslo así, pero el Espíritu de Dios sí las comprende, porque se conecta con tu espíritu. Y entonces pide nuestro espíritu como conviene. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, puede que tu espíritu esté pidiendo cosas que aún tu mente no sabe que necesitas, pero tu espíritu sabe que estás demandando, que estás urgido. Las lenguas nos ayudan a nosotros a tener esa comunicación. Y tenga por seguro, estoy seguro que las lenguas hacen que el diablo no entienda ese lenguaje, no entienda. Y las lenguas pues prácticamente te dan libertad a decir, Señor, quiero más. Quiero
ser lleno y tener los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con los dones es más fácil testificar. Si alguien, el don de sanidad, alguien está enfermo, pues puedo orar por él. Alguien tiene algún problema con el don de discernimiento de espíritus, puedo, Señor, ayúdame a saber y poder entender su necesidad. El don de servicio, el don de presidir, hay diferentes tipos de dones, ¿verdad? Incluso el hablar en lenguas es un don también. Pero tenemos que decirle, Señor, muéstrame cómo hablar en lenguas. Dime, Señor, cómo hacerlo. Miremos otra más. Entonces dice el otro, tomarán serpientes en las manos. Uy, no. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay que ir al campo ahora y a buscar culebras. No, esta es una metáfora también. La metáfora es, la figura de la serpiente es el diablo. Se le llama la serpiente antigua, el dios de este mundo, el hombre fuerte, el Satanás, el diablo, Dios lo reprenda, ¿verdad? En esas expresiones. Entonces, cuando dice, tomarás serpiente en las manos, es como que si el Señor te dijera, aquel que sabe la autoridad que yo le he dado, sabe que tiene dominio sobre toda estratagema, todo dardo del diablo. Tú eres el que tiene autoridad porque él ya fue vencido. Entonces, cuando yo miro que lo tomará en la mano, es como decirte, yo te tengo controlado. Y dice la Escritura en Romanos que Dios aplastará al diablo, a Satanás, debajo de nuestros pies. Entonces yo puedo imaginarme que aquel que lo pueda tener así, puede muy fácilmente ponerlo debajo de sus pies y con la autoridad que Dios te da, aplastarlo. Y de esta manera poder resistirlo para que huya. Entonces recuerda, el Señor ya venció. Ya no estés echándole la culpa al diablo a muchas cosas que suceden. Él te ha dado la autoridad para vencer y para que tú puedas tener una autoridad sobrenatural en todo sentido. Bueno, y después viene esta otra. Aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Francamente, a mí esta instrucción siempre me tenía confuso porque decía, pero ¿cómo es que si Dios me quiere para que yo proclame su evangelio a todos lados, que dé testimonio, que no me avergüenza, que pueda liberar a mucha gente para que crean por medio de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas para que el Espíritu Santo me llene y me dé autoridad, y posteriormente saber que Dios me ha dado la victoria al tomar serpientes en las manos, y ahora me está diciendo que puedo tomar algo mortífero y no me hará daño? Entonces, después de orar tanto, ¿sabes qué me mostró Dios, el Padre? Que tanto esta sexta señal como la séptima tienen que ver con el cuerpo. Y el Padre dice, para mí me es necesario que tú me presentes un cuerpo como sacrificio vivo, agradable, perfecto, un sacrificio que esté en buenas condiciones, llamémosle así. ¿Por qué? Y tiene sentido. Un cuerpo sano permite hacer la obra de que Él nos demanda en esta tierra, porque Él necesita un cuerpo que esté sano para hacerlo, poder testificar. Pero un cuerpo enfermo que se cansa, que no puede, que no tiene la fuerza para hacerlo, obviamente no va a poder hacer la obra que Dios tiene. Entonces, ¿sabe qué? Entendí. Aquel que cuida su cuerpo y lo preserva para ser útil para el servicio del Señor, para ir por todo el mundo, predicar este evangelio, echar fuera demonios, el día de mañana que coma o beba algo mortífero, algo que pueda hacerle daño a su cuerpo, el Señor te dice, por cuanto has cuidado ese cuerpo para servirme, no te va a hacer daño esto. No te va a hacer daño.
por cuanto has preservado ese templo para mi servicio. Y por último dice el verso, la séptima señal, pero si llegaras a enfermarte y eso no te permite servirme con libertad, entonces sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. O sea que si te excediste en algo, no lograste superar ese detalle que ha hecho que te detenga la labor de servirme, ve y que impongan las manos en ti y te vas a poner bien para que sigas sirviendo. Obviamente tú puedes ser útil para liberar a alguien de la enfermedad al echar fuera demonios, porque puedes reprender la enfermedad de otro. Pero en este caso, en esta instrucción, él dice, no me agrada verte enfermo. Ve y que oren, que seas sanado. ¿Para qué? Para que sigas haciendo la labor por la que te llamé. Aleluya. Entonces, siendo así, viene y se despierta en todos nosotros un deseo de decirle, Señor, yo quiero conocer mejor tus instrucciones. Quiero conocerlas en mi corazón. Y en Lucas 24, cuando está en esa reunión dándoles a él, dando esas instrucciones previo a su ascenso, él dice así. Mire cómo dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Luego él dice, sale y ascendió. Entonces aquí les dice, júntense en el aposento alto. Pero para que puedan comprender todo lo que les he enseñado, soplo sobre ellos y que se les abra el entendimiento. Y de esta manera, pues, cuando Él les abre el entendimiento, cuando Él sopla sobre ellos, también les da esta otra instrucción que aparece en Hechos 1, 8, 9, en ese mismo bosquejo, llamémosle así, en esa misma tarde, cuando Él les está diciendo el resumen de por cuál ellos tienen que seguir predicando este evangelio, y dice de esta manera: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿Por qué menciona Jerusalén, Judea y Samaria? Porque es como en lo más cercano, en tu oikos, en tu familia. De ahí en Judea, en el círculo exterior, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y Samaria, pues todos aquellos que tal vez los vas a conocer o que están más alejados. Y hasta los confines de la tierra, hasta los que no te conocen. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban una nube que le recibió y le ocultó en los cielos. Pero mire qué dice después, y este es un verso que nos puede sellar este mensaje de hoy. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, ellos estaban viéndolo cómo ascendía, como cuando aquel mira aquel globo. Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, Él nos está diciendo que Jesús viene. Y Él viene pronto. Que así como Él ascendió, Él regresará. Pero cuando Él regrese, va a regresar con su iglesia que fue arrebatada. Porque Él vendrá en las nubes de gente. Entonces tú ten la esperanza de participar en ese arrebatamiento. Yo ya estoy por terminar y quiero hacer lo que Jesús hizo cuando Él les abrió el entendimiento, cuando Él les dio esta enseñanza y les dijo: para que ustedes puedan recibir esta enseñanza, la tienen que hacer si el Espíritu Santo está en ustedes. Jesús entonces les dijo otra vez: pasa a vosotros como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló
sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Yo quiero en este momento orar por ti y pedirle al Señor que descienda ahí donde tú estás y que Él sople para que el entendimiento también se nos sea abierto y que podamos nosotros entender las instrucciones que Él dio y poder entender cómo cada una de estas puede ser parte de nuestra vida en lo que hacemos, en lo que vivimos o con quién nos relacionamos. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus clientes. Padre mío, en el nombre de Jesús, muéstranos, Señor, cómo poder predicar este evangelio de buenas nuevas por todo el cosmos, primeramente a nuestro oikos, nuestra familia, nuestros cercanos. Señor, te ruego, Padre Santo, que derrames tu Santo Espíritu y estas señales comiencen a seguir a aquellos que están escuchando. Padre mío, en el nombre de Jesús, que puedan, Señor, tener la autoridad para echar fuera demonios. Puedan, Padre mío, hablar nuevas lenguas. Puedan tener la seguridad que tienen al enemigo en sus manos. Que puedan, Padre mío, cuidar su cuerpo, preservarse para poder ser útiles, y no importa si viene un daño, no les hará daño. Y si llegan a estar enfermos, Padre, que tú puedas obrar para que se levanten. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno por nombre. Y si alguno está pasando en este momento alguna opresión o alguna prueba, en el nombre de Jesús, fortalécelo y dale, Señor, fuerzas, ánimo para levantarse por ti. Si tú estás ahorita con el deseo de ponerte a cuentas con el Señor, repite conmigo esta oración. Repite ahí donde estás. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, lléname. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto terminamos este servicio. Te bendigo desde ya. Le pido a Dios que te acompañe en todo lo que emprendas. Bendiciones. Un abrazo.